terapéutica y qué consiste eso. Terapéutica realmente es ¿cómo hago para proyectar el terapéutica que lo tengo en Canva? Doc, ahí al lado donde está la cámara, en los iconos de abajo. Hay una flecha. Sí, una flecha. Le da ahí y le da compartir pantalla. Ahí le di compartir pantalla. Pero entonces me toca ir a buscar Canva. Sí, señor, tiene que buscar Canva. Discúlpame. Yo también la tengo ¿por dónde es más fácil? ¿Por la memoria o por Canva? No, pues busca Canva y de una vez ahí le sale la presentación. Listo. Canva.com. Ya. Aquí la tengo. Pero no sé si ustedes la ven ahí. No, Doc, ahorita va a hacer la llamada y ahí sí le da presentar pantalla. Le dan la flechita arriba y le da compartir. Discúlpame, ¿aquí qué hago? Ya estoy en la flechita le da ahí y le da compartir pantalla. Yo creo que le sale como permiso. Aquí dice ventana y pantalla completa. Dele pantalla completa. Ajá. Pero no pasa nada. Abajo tiene que aceptarlo. O sea, escoge pantalla completa y está en una ventana y le da aceptar para poderlo compartir. Pero ahí en ninguna parte dice ahí se puso en verde. Okay, aquí estoy en la pantalla completa. Aquí estoy donde estamos. Y yo le doy pantalla completa, pantalla de Chrome o ventana, dice. Y abajo dice compartir, que está compartir. Oprímale el compartir. Ajá, ya puede entrar a Canva donde dice terapéutica, eso ahí, ya. Ahí se ve. Sí, señor. Sí, señor. Ahí ya me están viendo, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y cómo? Señor, ¿Se ve? Sí, señor. Voy a cerrar donde están ustedes. Y voy a leer. ¿Ahí están viendo? Sí, doctor. Sí, señor. Les decía que terapéutica no es una materia que... Yo nunca estudié terapéutica, no había en el pensum de mi universidad. Había terapéutica, hay los muchachos que vienen de otras universidades que me preguntan qué materia doy. Yo digo terapéutica y hay muchas facultades que no ven terapéutica. Aquí se concibió inicialmente como un componente más orientado a los tratamientos, complementando la farmacología clínica que ustedes vieron el semestre pasado, y eso es lo que hemos tratado de hacer, aplicar esa farmacología a distintos tipos de tratamiento que son los que nos vamos a encontrar en la clínica. Esto lo vamos a fortalecer en el próximo semestre, que van a ver semiología, van a aprender, van a entrar más profundamente en la historia clínica, en el examen físico y en hacer diagnósticos, y esos diagnósticos van a requerir una terapéutica, que es lo que vamos a tratar de orientar en este semestre. La terapéutica es un tema amplísimo, hay terapéutica para todos los grupos que tienen que ver con salud, terapéutica para los agrónomos, veterinaria, terapéutica, salud humana, que es lo que nos interesa a nosotros, y el objetivo de este semestre es que nosotros entendamos bien qué es la terapéutica, y una parte de eso nos lleva a cómo tenemos que prescribir fármacos o prescribir tratamientos no farmacológicos, ¿cierto? De una manera coherente que preste beneficio a nuestros pacientes y que no sea simplemente un acto mecánico de hacer un diagnóstico, escribir unos medicamentos y hasta luego, sino que tenga unas implicaciones y unos objetivos continuos en el devenir de lo que vamos a hacer hacia adelante. Este es un resumen, que esta es la última diapositiva realmente. Esto resume lo que nosotros vamos a ver
en este ciclo de hoy y mañana respecto a la terapéutica, ¿cierto? El esquema inicial que vamos a hacer es que entre hoy y mañana vamos a ver terapéutica y si nos queda un rato empezamos a hablar de dolor e inflamación, que es más o menos la orientación que quiero poner este semestre, pero esta diapositiva resume más o menos todo lo que hacemos en terapéutica médica. Como ven, es un tema amplio para reducirlo a muy pocas cosas, pero vamos a ver si lo podemos avanzar de una manera más amena y no tan congestionada como se ve esta diapositiva. Entonces, ¿qué es terapéutica según las definiciones que tenemos tanto en la OMS como en la OPS del mismo Ministerio de Salud Pública? Es la rama de la medicina que estudia la selección, indicación, administración y seguimiento de las intervenciones terapéuticas destinadas a modificar la evolución natural de una enfermedad, aliviar los síntomas, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué es importante aquí en una definición que uno podría resumirla en lugar de 5 renglones en 2 renglones, pero teniendo claro cuál es el objetivo de nosotros en esta parte final? Modificar la evolución natural de una enfermedad, aliviar los síntomas, prevenir las complicaciones y mejorar la calidad de vida de ese paciente. Mientras esta parte de arriba, ¿sí?, habla de nosotros, qué es lo que hacemos, indicamos, administramos, decimos por qué vía, ¿cierto? La parte final, que es la más importante, se dirige a las personas que están padeciendo una determinada patología. Entonces, no se trata de uno poder seleccionar un tipo de tratamiento que cause el mayor beneficio y el menor perjuicio a los pacientes de acuerdo a los diagnósticos que tengamos. Nos falta aquí en esto, no es que falte, sino que hay que resaltar que todo esto no se refiere solamente a terapéutica farmacológica, sino que también implica terapia no farmacológica. Y en un país como el nuestro, con tantas cosas de terapia farmacológica, no farmacológica es muy importante. Aclarando que no farmacológica no son lo que ahorita hay tantas cosas de medicina natural, de terapia neural, de esto, de lo otro, de la mirada del iris, que le leo el cigarrillo y le hacen adivinanza a salud, sino que nos referimos a cosas que podamos demostrar y que podamos ayudar a nuestros pacientes. Y entonces ahí tenemos eso que les acabo de decir, ¿cierto? Terapéutica farmacológica, ¿cierto? Que ustedes ya tienen conocimientos básicos de qué son los fármacos, de la farmacodinámica, de la farmacocinética, del volumen de distribución, de todo lo que vimos con la doctora Cintia el semestre pasado respecto a los distintos medicamentos, a las dosis, a la posología en general, en la terapia farmacológica y en la no farmacológica, que cuando prescribimos terapia física, requerimos calor o frío de determinadas circunstancias, terapia del lenguaje, otro tipo de terapias que contribuyen a mejorar a nuestros pacientes sin que implique necesariamente el uso de medicamentos. Y obvio es que las dos terapias se ayudan entre sí, son complementarias una de la otra. Y el tratamiento, la terapéutica, va dirigida a hacer prevención primaria, tal como la entendimos nosotros por la salud pública, que es prácticamente controlar los factores de riesgo antes de que aparezca la enfermedad, que debería ser el propósito general de la medicina en nuestros países y en casi todas partes del mundo. La idea es que la gente no se enferme, y la gente no se enferma no necesariamente porque le pongamos vacunas o porque tome antibióticos, sino porque sus condiciones sociales previenen eso, tener una buena calidad del agua, tener una buena disposición de excretas, tener acceso temprano a los servicios preventivos de salud, que podamos llevar la citología vaginal casi a buscar a los pacientes, la mamografía
cuando corresponden las vacunas en los niños y en los adultos en su momento y evitamos que aparezca la enfermedad. Y ese debería ser el objetivo inicial cuando uno se va a un pueblo pequeño donde no disponen tantas tecnologías y las condiciones no son las mismas que en la ciudad. Parte de la preocupación del médico es solicitar una buena calidad del agua, una buena calidad de los productos de alcantarillado. Y prevención secundaria cuando ya esto fue superado por distintas circunstancias, el paciente se enferma, ¿cierto? Y ahí intervenimos con nuestra terapéutica para tratar de que la enfermedad sea lo más corto posible, ¿cierto? Causa el menor daño posible, la recuperación sea lo más temprana. Y la tercera es cuando tenemos que lidiar con las consecuencias de una enfermedad que no pudimos prevenir primariamente y que tuvo sus consecuencias después de la prevención secundaria. Deberíamos basarnos en la evidencia clínica, ¿cierto? No podemos estar improvisando. Para eso hay estudios e investigaciones y nosotros ya conocemos la profundidad y lo ancho y amplio de la medicina para saber que no podemos estar nosotros inventándonos pautas porque me gusta, porque a mí me parece bien así, porque lo vi hacer en alguna parte así, sino que nosotros tratamos de documentarnos lo que nos dice la ciencia respecto a la acción de los fármacos o de las otras terapias. Debemos tratar dentro de esos componentes de la terapéutica, garantizar la seguridad del paciente con los medicamentos y tratar de motivar los tratamientos para mejorar. Nosotros le explicamos y educamos al paciente de su enfermedad y del tratamiento, mejoramos la adherencia terapéutica y una buena adherencia terapéutica nos garantiza mejores tratamientos. Y tenemos que saber, para eso nos formaron, ¿cierto? Saber nosotros cómo funciona nuestro organismo, ¿cierto? Porque el organismo es una máquina perfecta entre cosas que me atacan y cosas que yo el organismo es capaz de defender. Y nosotros tenemos que tener los conocimientos de fisiología, fisiopatología y los mecanismos por los cuales produce la enfermedad para no estar nosotros tratando lo que no tenemos que tratar o por la ruta que no tenemos que hacer. Entonces, esto es de perogrullo, todos sabemos la anatomía básica nuestra y todos sabemos la fisiología de la mayoría de los tejidos, órganos y sistemas de nuestro organismo. Y si conocemos eso, si uno sabe cómo funciona una cosa y presenta una alteración, uno podría inferir cómo disfunciona y de acuerdo con eso hacer las correcciones y los tratamientos que necesitemos. El que considere interrumpirme me avisa. Yo aquí no veo la mano, pero puede levantar la voz. Profe, buenas noches. Disculpa, ¿tú pasas las diapositivas? Pues la idea es pasar las diapositivas y todavía, porque yo vivo en constantes dilemas todos los semestres, porque la idea es que vamos a pasar algunas bibliografías para que no se queden solamente en las diapositivas, ¿cierto? Porque yo muchas, en las evaluaciones paso, las tomo en las diapositivas como para que quede más claro y todo, pero muchas no salen de las diapositivas y entonces a veces tengo dudas si realmente debemos entregarlas todas o no, pero lo más seguro es que sí, vamos a pasarlas para facilitar las cosas, porque la idea es que esta interrelación sea lo más amable posible. Perfecto, gracias. En cuanto a la terapia farmacológica, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta todo esto que ustedes conocen mejor que yo. La microbiología nos permite hacer, por ejemplo, una selección racional y coherente del uso antimicrobiano. ¿Cierto? La inmunología nos permite uso de vacunas y de medicamentos inmunomoduladores. La epidemiología es un elemento que cada vez adquiere mayor valor. De hecho, la mayoría de los que todos ustedes se piensan especializar, casi condición sine qua non, es que hagan una especialización en epidemiología casi que antes de presentar
el examen de la universidad. Eso les va a garantizar la entrada, pues, esto en el terreno práctico. Pero la epidemiología nos permite a nosotros asumir, por ejemplo, en el caso de las infecciones, tratamientos empíricos, porque podemos decirle aquí en nuestro hospital, la bacteria que nos causa tal enfermedad usualmente es tal bacteria, y puedo seleccionar mi antibiótico empíricamente, pero dirigido científica y racionalmente. Y la bioética, ¿cierto?, que es un elemento que no solamente pasa por la terapéutica, no pasa por los médicos, pasa por los seres humanos, ¿cierto? Nosotros debemos conocer perfectamente los principios fundamentales de la bioética. Ustedes lo vieron eso ya con el doctor Norbello o con la doctora Madeleine, ¿cierto? Aló. No, todavía no. Bioética se ve en quinto. ¿Ah? Bioética se ve en quinto. ¿En quinto? Me parece. Sí, señor. Ah, bueno. De todas maneras, la bioética tiene 4, ténganlo guardados por ahí. Siempre saldrá alguna pregunta de eso, porque yo soy como un poquito obsesivo en que tenemos que ser lo más éticos y bioéticos posible. 4 principios fundamentales para que ustedes los revisen y los busquen y los estudien, que son los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Y así como pasa con los derechos humanos generales, estos son los derechos como matrices, la cabeza de la cadena, y cada derecho fundamental, cada principio fundamental tiene unos principios o subprincipios que abarcan todo eso. Entonces, eso es un concepto que no solamente hay que aprenderlo para el examen, sino porque es lo que va a regir y debería regir el ejercicio profesional de todos nosotros. Cuando prescribimos un medicamento, preguntamos si es beneficioso para el paciente o si es más bien le va a causar daño. Si es justo de acuerdo a las condiciones que está el paciente, que yo gaste o formule un medicamento que no va a causar el suficiente beneficio y estoy privando a otros de lo mismo. O cuando en aras de la ciencia, porque nos aprendimos cosas muy bien, atropello los deseos de un paciente que no quiere entrar a una unidad de cuidado intensivo, o que no quiere ser intubado, o que no quiere que los reanimen, o que tiene reservas, como algunos grupos religiosos, con la transfusión de componentes sanguíneos, o que se niega sencillamente a recibir un tratamiento. Doctor, yo no quiero tomar antibióticos, los antibióticos. Uno tiene que respetar eso y no convertir eso en un duelo entre la ciencia que aprendemos nosotros y la autonomía del paciente. Y eso es lo que vamos a transcurrir nosotros en el devenir del ejercicio profesional. Y entonces, esto es como un poquito el centro, ¿cierto? La terapéutica, el proceso de trabajar con pacientes enfermos o en medicina preventiva o cuidándonos en lo que nos corresponde de salud pública, no solamente somos formuladores de medicamentos. Nosotros debemos ser, ¿sí?, resolutores de problemas clínicos mediante decisiones que tomamos basado en la historia clínica, en los hallazgos del examen físico, en la epidemiología, en la evidencia, ¿cierto?, y las recomendaciones adicionales que debemos hacer, y no simplemente ser unos formuladores sin siquiera haberle dado la mano al paciente, o saludado, o llamado por su nombre y explicado lo que le vamos a prescribir. Y entonces, ¿cómo abordamos un paciente a quien le vamos a prescribir un medicamento? ¿Cierto? ¿Cómo se realiza esa prescripción? Obviamente se realiza con una buena historia clínica, un buen examen físico y una definición del problema que tiene el paciente. Y podemos partir de distintos escenarios, del diagnóstico sindromático, del diagnóstico clínico que está muy claro. Entonces tengo definido qué tiene este paciente y cómo voy a trabajar el objetivo terapéutico. Mi objetivo terapéutico es curar a ese paciente, ¿cierto? Pero hay
objetivos secundarios en eso. Sí, claro, quiero curarlo, pero también quiero que no tenga fiebre, también quiero que no tenga dolor, ¿cierto? Porque pues el antibiótico te va a curar la infección, pero no te va a quitar el dolor de cabeza, o no te va a quitar la rasquiña o lo que tenga el paciente, ni te va a quitar el edema, sino que tenemos que resolver esas cosas como objetivos secundarios. Y con esa base, el objetivo primario de curar a nuestro paciente a partir de un diagnóstico y el objetivo secundario de mejorar su sintomatología, ya empezamos a seleccionar el tratamiento más adecuado para ese paciente, farmacológico o no farmacológico, ¿cierto? Iniciar ese tratamiento, que empieza esa iniciación del tratamiento con la explicación al señor o a la señora: venga, doña Teresa, usted lo que tiene es una infección de sus amígdalas, eso está causado por bacterias, por eso le duele y le da fiebre, y eso hay que tratarlo con antibióticos, y hay esta posibilidad, y le voy a dar que va a mejorarla en un periodo de 72 horas, 48 horas, que ustedes consideren, y eso es parte de la educación del paciente, que no solamente es curarlo, sino ver cómo hacemos para que ese paciente no vuelva. Como decirle, le voy a dar un tratamiento de 5 días, pero complete los 5 días, ni más ni menos de eso. Pero adicionalmente tiene que aprender a hacerse, mire cómo tiene su dentición, esta es una fuente de bacterias que el día de mañana le pueden generar una repetición de esta infección. Eso es la parte de la educación, y luego evaluar qué es lo que hice. Expliqué, escogí el tratamiento, formulé, y no me puedo olvidar de que al paciente que decirle: venga, usted debe mejorar en tanto tiempo, si no ha mejorado, ¿cierto? Por favor, vuelva. Si yo no estoy, está mi compañero de turno, trae la fórmula, o yo lo espero y tengo turno pasado mañana, lo espero para volverle a mirar su garganta a ver cómo está, y hacer las modificaciones si el tratamiento no ha logrado los objetivos que nos fijamos cuando prescribimos el tratamiento. Entonces, como objetivo principal, curar la enfermedad, controlar la progresión, aliviar los síntomas. Es decir, el paciente casi nunca llega al hospital a consultar por una neumonía. No, yo no, porque tengo tos y estoy asfixiado. Eso es lo primero. O vengo con un dolor de cabeza severísimo. Usted no puede entretener, pues sí puede entretenerse haciendo las cosas bien. Voy a descartar que esa cefalea corresponde a un problema neurológico importante, a un tumor, una accidente cerebrovascular, una hemorragia, ¿cierto? O una masa ocupando espacios. Y cuando yo veo, es decir, mientras busco eso, uno de mis objetivos es controlar qué es lo que trajo al hospital, pero el paciente a veces nos pasa que no estuve todo el día en el hospital que no me dieron una pastilla para dolor de cabeza. Hay que pedirle exámenes y el TAC y todo, pero mejoremos los síntomas de los pacientes, ¿cierto? Al mismo tiempo que estamos tratando de curar la enfermedad y frenar su progresión, alivio de síntomas, prevenga las complicaciones. Si todo esto lo hacemos bien, mejoramos la supervivencia, la calidad de vida, y disminuimos la discapacidad que producen las enfermedades. Y entonces, regálenme un segundo, consigo agua porque se me seca la... Para hacer todo eso que estamos diciendo, ¿cierto? Y nosotros vamos a escoger un tratamiento. Nos tenemos que hacer una pregunta, varias preguntas. ¿Tiene alguna contraindicación para dar este tratamiento a este paciente? Cuando hicimos la historia clínica y le preguntamos: ¿usted tiene alguna alergia? Claro, el paciente le dice: no, yo soy alérgico a la dipirona. Tiene dolor de cabeza. Venga, no le demos dipirona. Busquemos una alternativa que la gente no sea alérgica. ¿Cuáles son los efectos adversos de los medicamentos? Antes de formular un antiinflamatorio no esteroideo que tiene efectos
adversos sobre la mucosa del estómago. Venga, ha tenido enfermedades, sufre de que, doctor, yo tengo una úlcera gástrica, pues, y tiene una úlcera gástrica, pues no le demos una AINES, o yo no tolero porque tengo una disfagia severa. Bueno, busquemos una vía más amable, ya sea en jarabe, ya sea en ampollas, que no le causemos, le evitemos los efectos, porque la principal causa de abandonar los tratamientos es la presencia de eventos. Eso me cayó muy mal, esa pepa casi me mata, ¿cierto? Hay medicamentos que pueden producir aumento del peristaltismo y la diarrea, pero si tiene diarrea no se lo demos. Interacciones medicamentosas, siempre, todas las historias clínicas. En la revisión por sistemas tenemos que preguntar qué medicamento está tomando, para no darle nosotros un medicamento, ¿sí?, que anule los efectos de ese o que los potencie, generando más problemas que beneficios durante el tratamiento, y balanceemos siempre el riesgo y beneficio frente al beneficio de un medicamento. Si tengo un tratamiento sintomático, ¿cierto?, o que no va a curar la enfermedad, o que solo va a actuar parcialmente, pero tengo riesgos de toxicidad a nivel renal, a nivel del oído, a nivel de la piel, por cualquier sistema, miremos si realmente justifica el riesgo de dar ese tratamiento frente al beneficio que nos puede producir en caso de que el tratamiento no es un tratamiento curativo, por ejemplo, o en caso que podamos curar la enfermedad por unos medios menos riesgosos, ¿cierto? Venga, esto necesariamente es quirúrgico, o podemos darle, así lo hacen con mucha frecuencia, si con una inmovilización basta para resolver una luxación, pues si la puedo resolver sin una cirugía, pues mucho mejor, salvo que el resultado sea distinto, y es lo que tenemos que evaluar. ¿Qué es mejor y menos dañino y más beneficioso para nuestros pacientes? Entonces, si miramos eso, cuando vamos a prescribir cualquier tipo de tratamiento, lo más seguro es que vamos a causar más beneficios que el riesgo que sometemos a nuestro paciente. Y lo otro, ¿cierto?, para la conveniencia del tratamiento, vamos a analizar qué factores vamos a hacer cuando vamos a prescribir. ¿Cuánto dura el tratamiento? Mientras más dure el tratamiento, más difícil la adherencia. ¿Cuántas dosis al día? Si tengo que darle 4 tabletas al día, a los 3 días ya no se toma sino 3, y a los 4 ya no se toma sino 2, y después se le quitó la fiebre y no vuelve a tomar. Entonces tratemos de acomodar las cosas para mejorar la adherencia. Si puedo dar 2 antihipertensivos, en lugar de dar 2 tabletas, puedo dar una sola donde estén unidos los dos. La adherencia va a ser mucho mejor. La gente no sabrá, cuando tiene 2 o 3 medicamentos, empieza uno. Ahorita que yo estoy enfermo, tengo aquí mi pastillero, y después digo, ¿será que esta mañana yo me tomé esta vaina? Porque entonces, venga, resolvamos esto, miremos a ver si no se contraindica usarlos al mismo tiempo, y hacemos que la situación sea más amable para el paciente. La duración de los tratamientos, ¿cierto?, debería ser lo más corta posible. Obviamente hay enfermedades no curables que requieren terapia crónica, la hipertensión, la diabetes, la falla cardíaca, prolongado, las enfermedades autoinmunes casi toda la vida, ¿cierto? Pero los pacientes que vamos a ver regularmente, fijemos el término a nuestros pacientes. No tienen que estar tomando omeprazol toda la vida de una enfermedad que se cura en 6 semanas, una úlcera péptica, o 8 semanas, y no toda la vida, porque eso es fatigante. Ustedes, como todos son jóvenes y sanos, deben siempre considerar que las otras personas, ustedes no les aceptan tomar su tratamiento más de una semana. En cambio, a los veteranos, a los adultos mayores, les toca tomar tratamiento 1 año, 6 meses, ¿sí?, o toda la vida. Entonces, siempre tenemos que considerar, cuando vamos a dar medicamentos, estos aspectos que le veo aquí. La vía de administración, si es fácil que el paciente los tome. Unas pastillas bien chiquiticas, con la letra chiquitica en el frasco,
y el señor tiene 84 años y no ve bien. ¿Cómo hace para tomarse unas tabletas de saber que está tomando la que es? ¿Sí? Y a qué horas y todas estas cosas. Y la costo-efectividad del tratamiento. Elegir el medicamento que ofrezca mayor beneficio clínico con un costo razonable sin comprometer la eficacia y la seguridad. Este es un problema complejo, ¿cierto? Yo siempre me inquieto con estas cosas. Y en algún momento de mi vida yo siempre he tenido ejercicio de medicina privada. Me sabía los precios de los medicamentos, ¿sí? Pero es que mire, eso vale tanto y entonces venga por acá, acá vale menos. Como tratando de favorecer al paciente y garantizar adherencia por los costos, pero terminan en un maremán de confundir eso con la efectividad de los tratamientos. Sin embargo, ahí sí es la pelea que todavía no termina. Esos tratamientos que damos perennes, que no le ponemos término, y uno después se pone a averiguar cuánto vale un tratamiento con una gastritis que no está diagnosticada, ¿cierto? Que simplemente un día le ardió el estómago, pues se comió un pedazo de lechona o cualquier cosa de esta, entonces dice, no tengo gastritis, y usted le formula omeprazol para 3 meses, medicamento de todos los días, que no necesita ni siquiera fórmula médica. Un tratamiento con una enfermedad acidopéptica durante un mes vale 400.000 pesos. Si usted utiliza un medicamento de marca, ¿cierto? Entonces, tenemos que considerar estos criterios que vemos aquí: eficacia, seguridad, conveniencia y costos, ¿cierto? Un medicamento propuesto por la Organización Mundial de la Salud para ser realmente costo-efectivo, ¿cierto? Entendido como eficiencia, que usted tiene un medicamento que sí cura la enfermedad, evidentemente, y es un medicamento eficiente para eso. Pero es eficaz si cura la enfermedad en el menor tiempo, con los menores efectos adversos y posiblemente a un menor costo. Y es conveniente por la misma razón, y el costo pues es, tal como lo interpretamos, costo financiero y económico. Entonces nosotros tenemos que tener una serie de principios y utilizarlos en los tratamientos, ¿cierto? Y ver qué cosas influyen en la respuesta de lo que estamos haciendo. Hay medicamentos maravillosos, pero que lo aplicamos a un paciente que no corresponde, ¿cierto? Al no corresponder, ¿sí? Hay muchas cosas que causan que ese medicamento tan bueno para la mayoría de la gente aún a nosotros no nos caiga bien, y son los factores que ustedes ven aquí, que no se los voy a leer porque siempre son bastantes, ¿cierto?, que afectan en eso y que nosotros tenemos que considerar, y al alcance de la mano tenemos, casi sin ningún examen de laboratorio, muchos de esos: el peso y la composición corporal del paciente, las comorbilidades, el riesgo cardiovascular, las alergias. No necesitamos exámenes, sino una buena historia clínica y un buen examen físico para saber cómo va a funcionar ese medicamento en determinado paciente. Y esos principios, ¿sí?, están manejados en cosas que suenan como sencillas, pero que tenemos que estar mirando, ¿cierto? Todo tratamiento debe dirigirse contra el mecanismo de la enfermedad y no únicamente contra los síntomas. Ya les dije que no nos podemos olvidar del motivo de consulta del paciente, que es dolor o alguna cosa, y solamente dedicarnos a hacer exámenes a ver si tiene una infección y que le hacen el TAC, entonces el paciente que sigue con dolor. No, hay que tratar los síntomas, pero el objetivo principal no es quitar el dolor de cabeza, sino tratar la causa para tratar de solucionar la vida del paciente. Y entonces eso que ustedes han aprendido en orgánicos, eso que aprendieron en biología, eso que aprendieron en anatomía, ¿cierto?, es lo que nos va a permitir
establecer un diagnóstico y un tratamiento eficiente y eficaz. Determinemos dónde está la patología del paciente, qué órgano afecta, por qué está afectado ese órgano cuando el paciente está histérico. Entonces decimos dónde está el problema. No puede estar en la sangre, puede tener una anemia hemolítica, o puede estar en una patología del hígado. Entonces ya la bilirrubina directa e indirecta nos van diciendo dónde está el órgano afectado, ¿cierto? Y qué cosas están participando en ese deterioro, ¿cierto? Si es una anemia hemolítica por fármaco, ¿cierto? O porque tiene algún tipo de tumor. Y eso nos lleva a saber a dónde vamos a dirigir la terapéutica. No solamente a los síntomas, en lo posible. Deberíamos, y ya cada vez estamos más cerca de eso, hacer medicina de precisión, ¿cierto? Venga, tenemos un problema en el hígado, pero está en los canalículos hepáticos, y el tratamiento para la enfermedad de los canalículos en estos casos debería ser o el de más allá. Así como hace la cirugía, tiene dolor y le documentamos ese cálculo en la vesícula, mi blanco terapéutico es quitar los cálculos y soluciono un problema, ¿cierto? Porque eso es lo que le está causando la enfermedad a mis pacientes. Es una de las ventajas de la cirugía y la ginecología y la medicina interna, que esos son de solucionar problemas ya. El ginecólogo, la señora llega llorando y gritando y le saca al niño, le atiende el parto y la señora sale feliz. Eso puede pasar en media hora, una hora. En cambio, los que hacemos medicina clínica, entonces le decimos, venga dentro de un mes para hacerle el ajuste y otra serie de cosas, pero no es que uno sea bueno y lo otro, sino que el medio de alcanzar los objetivos y la naturaleza de nuestros seres es lo que determina eso. Principio etiológico. Siempre tratemos de tratar la causa de la enfermedad, ¿cierto? Y eso es lo que nos hace la diferencia de qué es un tratamiento paliativo o un tratamiento sintomático y qué es un tratamiento curativo de la enfermedad. El acetaminofén es un excelente antipirético, pero no me cura la faringoamigdalitis. El tratamiento de la faringoamigdalitis curativo es un antibiótico que ataca los estreptococos. Pero el tratamiento sintomático es con paracetamol o con un antiinflamatorio o un antipirético que mejore la sintomatología. Entonces siempre estamos pensando, para el tratamiento, venga, primero, fisiopatología, ¿qué órgano está enfermo y por qué está enfermo? ¿Y qué voy a hacer con eso para curarlo? Pero mientras pasa eso, ¿cómo hago para que el paciente no esté hinchado? ¿O qué hago para que el paciente le quite el prurito, la rasquiña que tiene? Principio del balance riesgo-beneficio. Casi por definición, mirando los mecanismos por lo cual funcionan los medicamentos, no hay ningún medicamento que no cause alguna afectación, si no, no serviría para nada. ¿Sí? Toda intervención implica beneficios y riesgos, ¿sí? Y qué es lo que nosotros debemos valorar. ¿Qué es mejor? ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente se beneficie de esto? No, tiremos ahí a ver si acaso, por si acaso, vemos este antibiótico. ¿Qué probabilidad tengo de que esa enfermedad sea bacteriana y no viral? ¿Para qué le voy a dar antibiótico? ¿Qué tan grave está nuestro paciente y su condición? ¿Qué tan importante y frecuente son los efectos adversos? ¿Y qué pasa si no trato? Porque es que a veces no hacer nada también es un tratamiento. ¿Cierto? Y uno lo ve con frecuencia, aquí tengo aquí uno lo ve acá rato, le llegan a la gente con un lipoma ahí pequeño en la. Digo, bueno, sí, eso es un lipoma, eso no es grave, no hay ningún problema, no hay ningún tratamiento farmacéutico para eso. Si no lo quiere tener, toca quitárselo, pero eso lo decide usted. Podemos no tratar de dejarlo quieto. Pasa con los cálculos en la vesícula biliar, que son un hallazgo a veces en una ecografía abdominal y tiene cálculos y nunca le han dolido, ¿cierto? ¿Qué pasa si no lo opero ahora con un paciente asintomático? Lo más normal es que no pase nada, ¿cierto? Y puedo dejarlo, pero le ofrezco al paciente la posibilidad, comparto con él la decisión de tratar o no tratar en las condiciones adecuadas.
Principio de la mínima intervención eficaz. Eso lo tenemos que tener nosotros siempre en cuenta cuando formulamos. Si decimos, venga, con esto basta con que le demos una ampolla de tal cosa intramuscular. Ya, con eso se acabó, no tenemos necesidad de acompañarlo de un poco de cosas. La polifarmacia que debe mencionar aquí es una cosa terrible. A mí me pasa, cuando yo voy llegando al cuarto medicamento de una fórmula, empiezo a repasar qué puse de primero, de segundo, y si realmente lo necesito y soy capaz de cambiar la fórmula, porque esto realmente lo puede resolver de otra manera sin medicamento. ¿Cierto? Cuando nosotros nos polifarmaciamos, sobretratamos a los pacientes, obviamente, mientras más medicamentos, más efectos adversos, más costos, más interacciones medicamentosas y peores resultados. Progresemos, ¿cierto? Empecemos, ¿cierto? Caminando para luego aprender a trotar o aprender a correr. Empecemos con los medicamentos, obviamente sin sacrificar la calidad del tratamiento y el objetivo del tratamiento. Empecemos con los de menor riesgo y vamos subiendo según la respuesta clínica o los hallazgos paraclínicos. El ejemplo claro es la infección de vías urinarias aquí entre nosotros. La bacteria más frecuente es la Escherichia coli, que es un gran negativo, que tiene una buena respuesta a los betalactámicos. Bueno, entonces, como es un paciente inmunocompetente, le voy a empezar con una cefalosporina de primera generación. Ya si le pedí cultivo, ¿cierto? O el paciente no mejora y los resultados, bueno, escalo el tratamiento, pero no empiezo a darle el antibiótico de mayor espectro, ¿sí? Porque pues mejor la anécdota de decir que no podemos matar una mosca con una metralleta, porque lo podemos acabar con un matamosca con una mayor efectividad, porque queda ahí la evidencia que sí la matamos. Monitoricemos nuestros pacientes como principio. ¿Y cómo lo monitorizamos? Con lo que vemos aquí. Cuando nosotros formulamos, no se acabó la responsabilidad. Estamos orientados, como tampoco es tan fácil en estas ciudades grandes, en estos hospitales tan grandes, que uno vuelva a ver al paciente. Por lo menos en la historia debe quedar consignado con nuestro objetivo de tratamiento y explicarse a los pacientes. Venga, este cuadro con esto, la fiebre debe desaparecer en las primeras 72 horas. Si usted tiene fiebre, vuelva a consultar. ¿Cierto? Mire, ¿cómo garantizamos una adherencia? No lo dejemos al albedrío del paciente ni con símbolos y otras cosas. Si le quiere dar un analgésico, probablemente no tenga dolor, explíquele que lo tome antes de que le empiece el dolor y póngale horario. 6 a.m., 12 m, o a la hora que ustedes consideren, si es cada 8 horas, pongámosle 7, 3, 10, listo, para que el paciente tenga una claridad y no quede ahí como a su interpretación, nada. La decisión de suspender o cambiar el tratamiento que decide el paciente. Le voy a formular este antiinflamatorio, si le molesta mucho el dolor, llame o cambie o tómeselo encima de la comida o tómeselo con un antiácido o alguna cosa para evitar los problemas y garantizar la adherencia al tratamiento. Y la seguridad de los pacientes, siempre sepamos si el paciente es alérgico a ese medicamento, preguntemos, miremos qué otros medicamentos toma, mire si es la dosis adecuada. En los casos de alteración de los órganos metabólicos de nosotros, si tenemos una influencia hepática o renal, tenemos que ajustar el tratamiento. No debemos dos medicamentos para la misma cosa. Dos antiinflamatorios no esteroideos. Tenemos que ser muy coherentes en lo que tenemos que hacer. Y garantizar la adherencia terapéutica, y eso significa que el plan de tratamiento sea comprensible, aceptable, asequible y compatible con la vida del paciente. ¿Cierto? Si el paciente es un celador que toda la noche estuvo de celaduría, tratemos de organizar los medicamentos, por eso hay que preguntar al paciente qué hace. Está trabajando, sí. O el agricultor que sale a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana a revisar los cultivos y vuelve a la casa a mediodía. Ya tenemos que adecuar los tratamientos a esos horarios del paciente y a sus hábitos y a la parte social
del individuo. Y los principios bioéticos son los que están aquí referenciados, que quiero que ustedes en algún momento los revisen y los incorporen a la prescripción y al tratamiento de sus pacientes. Y ya mañana en la mañana, ¿a qué hora vamos a hacer la clase, doctora Sara? Dijimos que la 8. Sí, señor, quedó programado para las 8 de la mañana. Eso. Vamos a parar aquí, está doliendo ahí la herida, y a las 8 de la mañana me haces el meet. Yo voy a tratar de quien me explique para que me puedan ver la cara y me puedan conocer lo que no hemos visto, y continuamos a partir de cómo prescribimos, ¿vale? Sí, señor. Listo, muchas gracias a todos ustedes. Espero que nos veamos pronto las caras y poder saludarlos y poder saber el nombre de cada uno. Espero que tengan buena noche. Hasta luego, Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Nos vemos a las 8 de la mañana. Listo. Bueno, profesor, que esté muy bien. Hasta Listo, luego. gracias.